¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por atender a mi plática. Yo hablaré de perturbaciones hamiltonianas de semigrupos cuánticos de Markov G circulantes. Este es un trabajo en conjunto con el doctor Roberto Quesada y el doctor Josué Vázquez. Mi plática es una plática de seguimiento a la plática de hace un año en el Congreso, en donde hablé de semigrupos G circulantes. Presenté la estructura G circulantes y en algún momento presenté esta misma definición, que es el punto de partida en esta ocasión. Un generador de Gorini-Kossakowski-Sudarsan-Lindblad G circulante es un generador que tiene la estructura conocida de Gorini-Kossakowski-Sudarsan-Lindblad, además que de una parte hamiltoniana, en donde los operadores de Krauss son precisamente las representaciones regulares izquierdas en un espacio de Hilbert adecuado relacionado con el grupo G, que es un grupo finito, arbitrario, es decir, no es necesariamente conmutativo. Este grupo, lo primero que hicimos fue explorar la estructura G circulante inducida por el grupo para después pasar al generador del semigrupo cuántico de Markov. Me parece conveniente remitirlos al video de hace un año en donde hablo a profundidad de esta estructura y donde además de presentar en ese momento presenté el caso no perturbado, entonces el generador no contenía este término hamiltoniano, simplemente era la pura parte disipativa. Y en donde en ese estudio, bueno, algunas de las cosas que presenté fue, encontramos una serie de subespacios invariantes G circulantes, además de una matriz G circulante que describe la dinámica de la parte disipativa. Vimos también cómo eran los estados invariantes, vimos que son en realidad matrices con la estructura G circulante derecha, algunas condiciones de irreducibilidad del semigrupo en cuestión. Y además vimos una descomposición un poco más gruesa y un poco más fina en términos de las componentes irreducibles. Todo esto está contenido en la plática del hace un año. Les dejo el QR aquí eh, para su conveniencia. Sin embargo, rápidamente voy a ir con lo mero, con lo mínimo necesario para poder entender esta estructura. Entonces, tiempo récord. Primero, tenemos un espacio de Hilbert dotado de el producto interno natural, en donde yo tengo funciones que toman valores en los complejos y cuyo dominio son los elementos de grupo. Esencialmente, este es el álgebra de grupo generada por G. Tengo una base ortonormal que me permite entonces a su vez construir una base de todas las matrices eh, que actúan sobre este espacio, ¿no? B2 de L2 de G. Aquí voy a considerar la representación regular izquierda, unitaria, que es aquella representación que sobre la base actúa de esta forma respecto a la operación de grupo, es decir, como producto por la izquierda respecto a esta operación. De forma similar, yo puedo considerar la representación regular derecha unitaria que actúa tal cual el nombre lo dice, por la derecha. Utilizando estas dos representaciones, yo defino la estructura de matrices G circulantes izquierdas y derechas, respectivamente, como las matrices generadas por las representaciones regulares izquierdas o derechas, respectivamente. Esta estructura, cuando el grupo es conmutativo, da lugar a la estructura circulante usual. Bueno, a lo que, a lo que nos compete en esta ocasión. Hablaremos de perturbaciones hamiltonianas de un generador. Aquí el punto es ver cómo el incluir esta perturbación hamiltoniana, que es físicamente importante, ¿qué podemos decir acerca del comportamiento global del generador? Una vez y tomando en cuenta lo que conocemos del L0, de la parte no perturbada. Para ello, una serie de resultados más o menos inmediatos a los cuales tenemos acceso. Dado que el estado de la traza siempre es un estado invariante fiel del generador completo, entonces una serie de teoremas famosos de estructura de los puntos fijos nos permite concluir lo siguiente. Los puntos fijos del operador completo se puede ver que es el conmutante de los operadores de Krauss, además del hamiltoniano aquí presente.
después de un poco más de inspección, esto no es más que el conmutador de las representaciones regulares izquierdas y del hamiltoniano en cuestión. Sin embargo, el conmutador de esta parte de las representaciones regulares izquierdas nos da precisamente los puntos fijos de la parte no perturbada, la cual conocemos por completo. Entonces, lo que concluimos esencialmente es que los puntos fijos del generador perturbado son los puntos fijos que conmutan con el hamiltoniano aquí presente. Esto, ok, pareciera ser obvio y simple a partir de cómo está definido el generador, pero no es para nada obvio, y aquí la estructura G circulante está jugando un papel muy importante. Entonces, fijémonos en el caso en donde la matriz asociada es irreducible para evitar descomposiciones más finas. Ya tenemos la descomposición más finas a la cual podemos acceder. El conocimiento de la parte no perturbada también nos permite decir más. Los puntos fijos del completo son precisamente las matrices G circulantes derechas que conmutan con el hamiltoniano en cuestión. Entonces, para poder determinar cómo son los puntos fijos o estados invariantes del generador perturbado, me basta conocer a mí cómo son los puntos fijos del no perturbado y conocer el conmutador del hamiltoniano en cuestión. Esto nos permite, a su vez, descartar una serie de casos muy simples. ¿Cuáles casos? Cuando el hamiltoniano H sea una matriz G circulante izquierda o cuando sea un múltiplo de la identidad. Y la razón por la que estos casos son sencillos es porque en estos dos casos los puntos fijos coinciden, pues estos hamiltonianos, bueno, cuando el H es un múltiplo de la identidad, este hamiltoniano siempre es cero, por supuesto. Por otro lado, cuando el H es una matriz G circulante izquierda, recordemos también que las matrices G circulantes derechas y las matrices G circulantes izquierdas conmutan entre sí. Por lo tanto, cualquier estado, cualquier matriz G circulante derecha va a conmutar con un hamiltoniano de este estilo, concluyendo nuevamente que los puntos fijos no cambian entre el perturbado y el no perturbado. Pasemos entonces a un hamiltoniano un poco más interesante. Consideremos un hamiltoniano que sea diagonal, pero que no sea un múltiplo de la identidad. Analizando cómo es este conmutador, notamos que, bueno, primero los subespacios G circulantes que en el video anterior definí, también y que eran invariantes para el L0, también van a ser invariantes para el conmutador. Aún más, podemos encontrar algunos eigenvectores asociados a algunos valores propios de este conmutador también. Y una inspección un poco más detallada nos permite establecer que si la parte no perturbada en su momento, como vimos, era simplemente una matriz G circulante, era la acción de una matriz G circulante en cada uno de los subespacios, en nuestro caso vamos a tener una matriz G circulante, pero ciertas perturbaciones diagonales de esas matrices G circulantes, donde esa perturbación va a depender de los elementos de grupo en cuestión. Entonces, para estudiar el caso perturbado, basta estudiar eh, estas perturbaciones diagonales de estas matrices G circulantes. Para ello, recuerdo el teorema de los discos de Gershgorin. Los discos de Gershgorin nos dan regiones en el plano complejo en donde podemos encontrar nosotros los valores propios de una matriz. En particular, una matriz compleja de tamaño n por n da lugar a n discos de Gershgorin, en donde los radios están dados por la suma de los módulos de los elementos en en un renglón dado. En nuestro caso, los discos de Gershgorin asociados a estas matrices, todos tienen radio 1. Entonces, básicamente tenemos una serie de discos, ¿no? Donde tenemos un disco principal que corresponde a la primera matriz G circulante, y una serie de perturbaciones diagonales y que además se puede ver que son complejas. Por lo tanto, son desplazamientos de estos discos hacia arriba o hacia abajo. Y lo que nos dice el teorema de Gershgorin es que los valores propios del generador, bueno, de estas matrices, que son los valores propios del generador, deben de estar en por lo menos alguno de estos discos. Concluimos entonces que los valores propios de nuestro generador L perturbado, la parte real de ellos, no cambia y va a estar contenida de -2 a 0. Aún más, el 0 va a ser el único valor propio
va a ser valor propio simple de este generador. ¿Por qué? Porque el cero no puede ser valor propio de ninguna de las matrices de los discos que están trasladados hacia arriba o hacia abajo. El cero solamente puede estar en la QE, en el círculo, en el disco de Gershonin verde. Esto, junto con teoremas bien conocidos de estabilidad, nos permiten concluir algo acerca de el comportamiento asintótico del semigrupo. Básicamente nos permite decir que el único estado invariante en este caso del generador es el estado tracial y que todo estado invariante asintóticamente converge a este estado tracial. Perfecto. Ahora, tenemos otra técnica que nos permite analizar este tipo de hamiltonianos también. Para ello definamos la acción de el grupo G sobre el conjunto de todos los hamiltonianos diagonales. Sea H este conjunto y vamos a definir precisamente la acción derecha de modo. Bueno, aquí podemos ver que efectivamente este mapeo es una acción sobre este conjunto. Aquí tenemos que es precisamente un homomorfismo de grupos. Y entonces, si consideramos la órbita de un hamiltoniano dado bajo esta acción, tenemos una serie de resultados que simplemente los voy a nombrar. Son resultados bien conocidos de álgebra. Primero, el conjunto de órbitas, en este caso, nos va a inducir una partición sobre todos los hamiltonianos diagonales. Esta partición estas órbitas esencialmente son las clases de equivalencia dados por esta relación situada aquí. Por otro lado, el subgrupo estabilizador, o también llamado subgrupo de isotropía de H, denotado por G de H, son los puntos fijos de las órbitas. El teorema del órbita estabilizador, el bien conocido teorema, lo que nos dice es que el mapeo donde a cada elemento de grupo se le asigna su órbita induce una biyección entre los cosets izquierdos y las órbitas de estos hamiltonianos. Como además nuestro grupo es de orden finito, el teorema de Lagrange implica este resultado de aquí. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que primero, como corolario, que dado un hamiltoniano diagonal, el mapeo dado de esta forma, donde a cada elemento de grupo se le asigna el elemento de matriz del hamiltoniano diagonal, es constante en los cosets izquierdos del grupo de isotropía. Eso nos permite concluir algo acerca de la multiplicidad de estos valores que debe tener el hamiltoniano. Y aún más, esto en el generador nos dice lo siguiente: un generador perturbado con un hamiltoniano diagonal satisface lo siguiente. Un operador G circulante derecho, esta es la forma G circulante derecha, está en el kernel del generador, sí, solo si el soporte de beta, donde beta es el vector generador o la función generadora del operador G circulante derecho, pertenece precisamente a el grupo de isotropía. La conclusión de esto es que, bueno, si H es un hamiltoniano diagonal tal que su estabilizador es trivial, entonces el único estado invariante es el estado de la traza. Por ejemplo, una forma de realizar esto es en el caso en que el orden del grupo sea primo. En este caso, y cuando H sea diagonal, y por supuesto, saliéndonos del caso trivial en el que H no es múltiplo de la identidad, entonces, por el teorema de Lagrange, concluimos que el grupo de estabilizador tiene que tener orden 1, y esto implica que entonces el único estado invariante es el de la traza. Bueno, les agradezco mucho su atención y nos vemos para la próxima. Gracias.